y el puntero. Bien, entonces me escuchan todos, por favor, y ven la manito del puntero, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, como les explicaba bien, vamos a ver el tema hoy día de lo que es cadera, ¿ya? Cadera, como es así como está la teoría, pero cadera es una... ¿No se le escucha? ¿No se me escucha el audio, chicos? A ver. No, doctor, sí se le escucha todo bien. Sí, se lo Ya, escucho. entonces, bueno, algunos deben tener problemas porque algunos me han dicho que no escuchan, pero, bueno, acá figura que sí sale la voz. Bueno, igual me van avisando, ¿ya? Entonces, cadera en sí es una articulación, chicos, una articulación que constituye la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces, lo que corresponde hablar ahorita es sobre el esternón proximal, ¿no? Que es lo que vulgarmente y coloquialmente hablamos como fracturas de cadera, ¿ya? Entonces, el fémur proximal es esto, miren, ¿ve? Esto, ¿ya? Es una... y se va a clasificar así, las fracturas. Fracturas de cabeza, fracturas de cuello, fracturas trocantéricas y fracturas subtrocantéricas. Miren, ¿ve? Aquí tenemos la cabeza, este es el cuello, trocánter y subtrocantéricas, ¿ya? También, como ven acá, dice intracapsular. La cápsula se inserta a través de esa línea, la línea trocantérica. Por tanto, todas las fracturas que sean de cuello y cabeza son intracapsulares, y las fracturas que son, pues, por fuera son las trocantéricas y subtrocantéricas. Las subtrocantéricas son aquellas que van desde el borde inferior del trocánter menor, 5 centímetros por abajo se considera. Es la definición clásica de las fracturas subtrocantéricas. ¿Ya? Entonces, ahora, existe también esto que es la clasificación AO, que todos creo ustedes ya la están manejando. Clasificación AO, la están manejando. Y es una clasificación alfanumérica, ¿no? Ven números y letras, ¿no? Que van a representar a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. En este caso, el 3, como ya creo que todos saben, corresponde al fémur, el número 3. El 1, como en todas las epífisis proximales, es la epífisis proximal de todos los huesos largos, el 1. Y en este caso, el A corresponde a la región trocantérica, el B al cuello y C, cabeza. Acuérdense, C de cabeza, bueno, de cuello y A trocánter. Entonces, una fractura 31A ya sabemos que es una fractura trocantérica. Una fractura 31B sabemos que es una de cuello y una 31C es una que corresponde a la cabeza. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando una por una, ¿no? Entonces, las fracturas de cabeza, como vemos aquí, generalmente están asociadas a luxaciones. Se asocian generalmente a luxaciones de cadera, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto en pacientes sobre todo jóvenes, adultos jóvenes con accidentes de alta energía, tipo pues accidente de moto, accidentes de auto, colisiones, precipitaciones, deportes de aventura extremos, etcétera, en los cuales se produce una luxación y a veces acompañado de esto, de una fractura de cabeza femoral. Pueden ser de tres tipos, como dice acá, avulsivas, que es un término en el cual significa desprendimiento o arrancamiento, por hundimiento, ¿no? O aplastamiento en todo caso, y las fragmentadas. No se ve bien acá, pero es fragmentadas. Entonces, aquí vemos, en esta imagen de aquí, los tres tipos de fractura que pueden haber en la cabeza femoral. Esto, miren, ve, el ligamento redondo tracciona y puede ser un fragmento tal cual o menor, más chico, pero es una fractura avulsiva, ¿no? O sea, se sale la cadera de su lugar, se luxa hacia afuera y el ligamento redondo o teres que está insertado en la cabeza femoral tracciona un fragmento de la cabeza femoral. Esto es una avulsiva, ¿sí? Ahora, tenemos esta que, miren, ¿ve? Está hundido por hundimiento. Entonces la cabeza sufre como un aplastamiento, ¿sí? Y por último ya una fragmentada, ¿ven? Y hay una fractura acá que se produce producto del golpe que da en la cabeza femoral contra el acetábulo, ¿no? O sea, estas lesiones son producidas, esto es por desprendimiento, pero eso es por golpe, ¿no? Se golpea contra el acetábulo o contra la ceja anterior o posterior al acetábulo y produce un hundimiento o una fractura.
Aquí vemos los tipos, una avulsión pequeña, mediana, más grande, un hundimiento, ¿no? En la parte posterior superior, en la parte posterior, perdón, anterior, y en la zona, pues, sobre todo en la zona de apoyo, que es la más grave, ¿no? La más grave. Y por último, las fragmentadas, ¿ven? Ya tienen fragmentos. Entonces, esas son las fracturas de cabeza femoral, como vamos a ir viendo. Esto depende del tamaño, se tratan, ¿no? Depende del tamaño, se tratan. Si son pequeñas y no interfieren, se dejan ahí o se retiran. Si son como estos fragmentadas, bueno, debemos hacer una osteosíntesis, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Cuando hablamos de fracturas de cadera o fracturas proximal, siempre hablamos de osteoporosis. De osteoporosis. ¿Ya? Entonces, generalmente son fracturas pues, para personas mayores, adultas mayores pues, que tienen este tema de la osteoporosis. También en adultos jóvenes por alta energía, pero creo que vamos a ver lo más común siempre en adultos mayores. Bueno, la mortalidad es muy alta, chicos, miren, ve. La mortalidad a nivel de una fractura oscila entre 12 a 36, que quiere decir casi uno de cada 3 pacientes con una fractura de cadera en el tiempo puede fallecer. El tratamiento debe ser rápido, rápido. Contra más rápido se opere, el paciente mejor índice de recuperación pueda tener. Solamente la mitad vuelven al hogar y de ellos la mitad solamente caminan. Entonces es una patología muy limitante y a veces el inicio del fin de una persona adulta mayor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, el éxito quirúrgico mucho depende de la estabilidad, de la fijación, que vamos a ir viendo qué tipo de fracturas, cómo hacemos para hacer una buena reducción, ¿no? Y, bueno, acá habla de la osteoporosis, ¿no? La pérdida del 12% de la masa ósea duplica el riesgo de fractura. Bien. Ahora, las fracturas de cuello, ¿no? Generalmente son por origen osteoporótico o patológicas, ¿no? Muy diferentes de la de cabeza. Cabeza estamos hablando traumáticas puramente, generalmente asociadas a luxaciones. Las fracturas de cuello femoral son generalmente fracturas por osteoporosis, por torsión, que quiere decir el paciente tropieza y deja el pie fijo y el cuerpo, digamos, hace la torsión y parado es que se fractura el paciente y ya cae por dolor. No es el golpe que produce la fractura, sino este mecanismo de torsión. Es un mecanismo indirecto, ¿no? Como ustedes creo que ya están manejando el tema de los mecanismos de lesión de las fracturas. Son de manejo quirúrgico todas, ¿ya? A no ser que el estado del paciente sea tan grave que lo contraindique. ¿Ya? Entonces seguimos. La parte vascular es una de las más importantes. ¿Sí? La parte vascular. ¿Por qué? A ver, cualquiera de ustedes, chicos, levante la mano o dígame, ¿qué complicaciones puede tener a una fractura de cuello femoral? Hablando de la parte vascular. Una necrosis avascular, doctor. Bien, Pamela creo que ha respondido bien, una necrosis avascular. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la fractura es, de acuerdo lógicamente al desplazamiento, mayor riesgo que la cabeza se muera, ¿no? Por falta de irrigación. Y eso se ve en los años, no es que se muera inmediatamente, pero se puede ver incluso hasta los 2 años después de una fractura, ¿no? Incluso hasta una luxación, que después vamos a ir viendo también eso. Y otra complicación es la pseudoartrosis. ¿Quién de ustedes, chicos, saben qué es una pseudoartrosis? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una pseudoartrosis? Es una mala unión, doctor, cuando no hay una correcta consolidación y entonces queda un espacio como si fuera el espacio articular, pero no lo es, no es el hueso que no ha pegado. Bien, bien, claro, es una no unión tal cual. No es que es una mala unión, sino es una no unión. O sea, no consolida el hueso y sí, claro, queda como un espacio entre los dos huesos y simula una articulación. Por eso se llama pseudoartrosis, viene de pseudoarticulación. Puede pasar también esto acá, chicos. ¿Ya? Una no consolidación y, bueno, una pseudoartrosis. Esas son las dos principales causas por la parte, sobre todo, vascular. ¿No? Si no hay aporte vascular, no consolida. Si no hay aporte vascular, se necrosa la cabeza. Entonces, tenemos que saber eso.
Ahora, esa es una clasificación bastante común y, digamos, la más conocida a nivel mundial, muy aparte de la AO, ¿no? La AO sabemos que es una 3-1, B es cuello, B. Pero esta clasificación de Garden es la que, digamos, es más práctica y más fácil de poderla recordar. Tenemos 4 grados, 1, 2, 3, 4. Ven este grado, el 1. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos un ángulo que existe entre la diáfisis y el cuello. ¿Quién de ustedes sabe cuál todo es el ángulo natural, normal, de una cadera normal? De 120 a 135 grados, doctor. Ya, lo promedio es eso, ¿no? Un 130, que es lo que es la cadera normal, ¿no? Una cadera por encima de ello, es decir, 140, 45, 50, etcétera, es una cadera valga, ¿no? O sea, que se va hacia arriba, o se aleja del centro medio, y una cadera vara es aquella que disminuye menos de 130, 120, 110, etc. ¿Ya? Entonces, si vemos esta fractura, es una fractura que se produce a nivel del cuello, miren, el cuello justo debajo de la cabeza, y la cabeza se impacta dentro del cuello. La cabeza se impacta dentro del cuello, yéndose hacia fuera o hacia lateral, hacia externo. Por eso se ve que las trabéculas tienen esta dirección. Por tanto, se va en valgo, ¿no? Se dirige hacia afuera. Entonces, este es el primer grado de Garden, una fractura impactada en valgo, ¿ya? El segundo grado es una fractura completa, pero no desplazada, ¿ven? Miren, las trabéculas siguen su línea natural, pero no hay desplazamiento. Segundo grado de Garden. Tercer grado de Garden, desplazamiento menor del 50% de la superficie de contacto del cuello con cabeza, ¿ven? Menos del 50%. Y un Garden 4 ya es más del 50%, una fractura completamente desplazada. De hecho, esta va a ser un pronóstico mucho más ominoso que esta de acá. Aquí vamos a tener un mayor riesgo de necrosis y de pseudoartrosis. Aquí menor. ¿Sí? Todas son quirúrgicas, chicos. Esta de acá, a veces, en ciertos pacientes adultos mayores muy lúcidos, que tengan una buena apoyo familiar, a veces estos no se operan y se dejan consolidar unas 6 semanas u 8. Pero lo habitual es que si vemos esto en un adulto mayor, saquemos y pongamos una prótesis. Vamos a ir viendo eso después. Entonces, que quede claro los 4 grados de Garden, ¿ya? Ahora, ya tenemos la fractura. Ahora, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo la tratamos? Hay varias formas de. Una de estas son los tornillos, miren, ¿ven? Tornillos. Aquí se ve el trazo de fractura, aquí también se ve, por aquí se ve, y bueno, colocamos el hueso en su lugar a través de maniobras abiertas o cerradas, que quiere decir, por rayos X podemos ver, jalando la cadera, haciendo movimientos de rotación, etcétera, vemos si se acomoda, y si se acomoda colocamos tornillos, y si no, se abre, ¿no? Hacemos una reducción abierta, ¿no? Abierta hasta la articulación, y colocamos el hueso en su lugar, y le ponemos en este caso 3 tornillos. 3 tornillos, como ustedes ven, que son lisos, y en la punta son roscados, donde enroscan la cabeza y la fijan. La fijan. Entonces se ponen 3 tornillos. Esto en quién lo colocamos, en pacientes que debemos darle el chance que salvar su cadera. ¿Qué quiere decir? Porque puede que en tiempo también ese paciente, a pesar que sea una buena cirugía y rápida, puede que haya necrosis, puede que haya pseudoartrosis, sí, pero puede que no. Entonces hay que darle esa opción. Y si consolida, perfecto, se mantiene con su cadera, pues hasta cuando sea adulto mayor o para siempre, ¿no? Pero si hace necrosis, bueno, ya al menos ganamos algunos años antes de poderle hacer otra cirugía, ¿no? Como una prótesis, por ejemplo. Entonces, esto vamos a colocar en pacientes jóvenes, idealmente menos de 55, 60, 55 años de promedio, ¿no? En los cuales tenemos que tratar de salvarle la cabeza. Seguimos, entonces, y después tenemos ya las prótesis, ¿no? O sea, ¿cómo tratamos las fracturas de cuello? Estamos hablando ahorita, cuello. Las prótesis totales están indicadas, como acá, en pacientes con gran actividad previa y lucidez. Gran actividad previa, o sea, un paciente que, adulto mayor, 65, 70, 80, 90, 100 años,
que primero es lúcido, que es lo ideal siempre, que puede cumplir órdenes para poder hacer una buena rehabilitación y a veces no complique la cirugía. Y lo otro, pues, que tenga una actividad previa importante, ¿no? Que salga a la calle, que sea lúcido, que salga, pues, de pronto, que vaya a dar un paseo afuera solito, a veces con un pequeño bastón, pero que generalmente sea independiente, ¿no? Entonces, en esos pacientes debemos colocar una prótesis total, que vamos a ir viendo cuál es cada una de ellas, ¿sí? Hay algunas que se llaman no cementadas, ¿no? Total es por qué. Vamos a ver aquí, miren, vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, y después vamos a comentar. Miren, aquí vemos algo sobre o dentro del acetábulo, ¿ven? Y algo dentro también del fémur, ¿no? Esto es una prótesis total. Total porque reemplaza ambos componentes. Tanto el acetábulo le pone como un fondo, como ustedes ven, ¿no? Y también le pone dentro del fémur, ¿no? Un tallo largo con una cabeza simulando la cabeza femoral, ¿no? De hecho es más chica. Y esto de aquí es como un fondo, primero metálico, y sobre este fondo metálico se pone sobre un fondo o una copa de polietileno o plástico, en el cual ya tenemos la fricción o el roce entre plástico y metal. Entonces, esto va a permitir que el paciente camine, que tenga buena actividad, porque la fricción se da entre dos superficies protésicas, entre el metal y el plástico. ¿Ya? Entonces, no va a haber mayor dolor ni mayor desgaste, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, la fricción existe entre dos superficies protésicas. Bien, esas son las prótesis totales, lo que les explicaba. Ahora, las prótesis totales se clasifican en no cementadas y cementadas. Las no cementadas, es como la foto anterior que puse, después vamos a repasarlo, son para aquellos pacientes que tienen una calidad ósea buena o sin osteoporosis o con un grado leve de osteoporosis, ¿sí? Y las prótesis cementadas son aquellas que se vayan a colocar con un cemento previo, ¿no? Como una interfaz entre huesos, cemento y prótesis, para pacientes con una débil calidad ósea, ¿no? O una osteoporosis mayor. Por ejemplo, este es otro esquema, esta es la misma prótesis no cementada, miren. Entonces ahí vemos el fondo del acetábulo con esto de metal, dentro de este metal, este plástico, que es una copa de plástico, y ahí encaja la cabeza, que ya se colocó, ¿no? A través de todo este sistema dentro del fémur. Esto es una prótesis total no cementada. Las cementadas, que hemos hablado que es para pacientes con un poco más de osteoporosis, se hace el agujero aquí, ¿no? Y se coloca cemento y sobre el cemento se coloca la prótesis. Entonces es como un pegamento que existe, por decir. Y aquí arriba se limpia el acetábulo, se limpia todo el acetábulo, se deja sin cartílago, que es lo ideal, y se pone el cemento y se pone solamente esta de plástico. En las prótesis totales, no, cementadas, las cementadas van sin esto ya. Van hueso, cemento, plástico. Volvemos a esta imagen. Entonces es una prótesis total no cementada. Ven que no hay cemento alrededor y entra a presión. Y justamente estas prótesis son así. Entran justo, miren, ve, justo más o menos al diámetro del canal medular y justo al diámetro del acetábulo. Pueden asociarse colocando tornillos, ¿sí? Entonces estas prótesis entran a presión, ¿sí? Por eso son sin cemento. Otro son las prótesis parciales, chicos. Y las parciales, bueno, justamente solamente van a reemplazar la parte, pues, digamos, del fémur, ¿ya? Como vemos en esta imagen. Estas son, y van a ser utilizadas solamente para pacientes que tengan poca o nula actividad previa. ¿Qué quiere decir? Que caminan dentro de su casa con un andador, lo mínimo, que están postrados, que están en silla de ruedas, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta imagen de aquí, la prótesis se coloca así con cemento, ¿sí? Pero si ustedes ven, la cabeza es del mismo tamaño o un poquito menos que la cabeza original, pero va en contacto íntimo con el acetábulo original. ¿Qué quiere decir? Sobre el cartílago del paciente. Entonces,
Si hacemos mucha actividad, va a haber mucha fricción y va a desgastar el cartílago y lo va pues a malograr y va a doler. Va a ser una prótesis dolorosa, muy dolorosa. Entonces, por eso es la distinción entre estas prótesis parciales y totales y sobre todo a quién colocar cada una de ellas. Eso es lo que tenemos que tener claro, chicos. ¿Ya? Claro. Entonces, prótesis totales, pacientes adultos que tengan buena actividad y lucidez. Prótesis parciales, pacientes que tengan poca o nula actividad física. ¿Ya? Aquí sí no hablo de edad, porque podemos tener un paciente con una fractura de cuello femoral de 20 años, que lamentablemente tuvo un accidente de tránsito hace años y está en silla de ruedas y no camina. Entonces, aquí en ese paciente podríamos colocar ese tipo de prótesis. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos mucho de la actividad previa que pudiera hacer el paciente. A ver, una pregunta dice, ¿requeriría el uso de antibióticos? A ver, un ratito, quiero leerla. ¿Requeriría el uso de antibióticos al uso de antibióticos? El riesgo de infección de prótesis. A ver, bueno, claro, toda cirugía se coloca antibiótico profiláctico siempre, toda cirugía. En ciertos casos también se da profilaxis, bueno, ya no profilaxis, sino se da por lo menos hasta unos 4 o 5 días de antibiótico postoperatorio. Pero si es una cirugía, como todas deben ser aséptica, limpia, una profilaxis es suficiente, ¿no? De 2 gramos o 1 gramo de ceftriaxona, etcétera, antes de la operación. Esa es la pregunta. Seguimos entonces. Ahora seguimos con las fracturas trocantéricas. Ya hemos visto cabeza, hemos visto cuello, ahora trocantéricas. Las trocantéricas se clasifican como 3-1A, ¿sí? 3 fémur, 1 proximal a trocantérico, ¿ya? Bueno, son las que se ubican pues entre, por fuera de la cápsula, de la línea trocantérica hacia lateral y que comprometen trocánteres mayores y menores, o uno de ellos. Seguimos entonces, ven acá. Aquí está la clasificación AO de las fracturas trocantéricas. A, miren, B, ¿sí? A y A, trocantérica. Ahora, tenemos 3 tipos principales de fracturas trocantéricas, chicos. Ya, como ustedes ven acá en esta imagen. Esta es un trazo simple, ¿sí? Por tanto, un trazo pues, más estable, en el cual se puede hacer una reducción muy estable, muy anatómica. El 3-1-A2, el 2 y es una con varios fragmentos, ¿eh? Con varios fragmentos a través de la pared lateral y posterior del trocánter mayor. Pero quedemos que es una fragmentada. Y el 3-1-A3 es un trazo que se denomina invertido o oblicuo. Comienza en el trocánter menor y se va hacia abajo. Hacia abajo, no llega al trocánter mayor. ¿Ya? Entonces, las preguntas van a ir en ese sentido, ¿no? Con esta clasificación, generalmente 3-1A, 3-1-A1, a menos con que sepan el 3-1A es bastante. Si pueden el 1, mejor más todavía, pero con que sepan localizar la fractura en el hueso, en qué parte del hueso y qué tipo de fractura es, eso nos ayuda bastante a la comprensión. Esta clasificación es mundial, creo que ustedes todos los han visto en sus prácticas, pero tienen que saberla. Bueno, aquí la tipo 3, miren, ¿ven? Como les decía, trocánter menor hacia abajo. Media oblicua, media transversa, con un fragmento. Entonces, tenemos varios tipos, pero como ustedes ven, en este tipo 3, o sea, 3-1-A3, no llega al trocánter mayor. Esa es la tipo 1, o simple, ven un trazo simple. Seguimos. Igual la 3, que ya hemos visto, repitiéndola. Y esta es la 2, ¿ves? 3-1-A2, en las cuales hay una fragmentación. De hecho, estas fracturas son más complejas, ¿no? Y más inestables. Seguimos.
Bueno, diagnóstico, entonces, lo primero es la anamnesis, chicos, ¿no? Entonces, el análisis va de acuerdo al paciente o al familiar que lo pueda traer. Sabemos que estos pacientes generalmente son adultos mayores, muchos de ellos a veces ya con poca lucidez y tenemos que hacer la pregunta pues al familiar que pueda traer o a veces pues al técnico, a veces vienen de un asilo, de una casa de reposo, entonces, bueno, y hay que ver ahí pues si realmente han visto cómo se ha caído, ¿no? Ahora, por la fractura uno puede definir qué tipo de mecanismo tuvo para hacer la fractura, ¿no? Bueno, la clínica es la típica el dolor, la rotación externa, el acortamiento y el del miembro inferior, ¿sí? Entonces, eso es muy típico, el dolor, la rotación externa y el acortamiento del miembro inferior cuando sobre todo el paciente está acostado en camilla, ¿no? Si está sentado, a veces se nos puede dificultar, sobre todo cuando son fracturas de cuello femoral intracapsulares. Entonces, el dolor de cadera, acuérdense chicos, irradia hacia la zona inguinal y en la zona de la rodilla, ¿ya? Vamos a ver a veces pacientes, por ejemplo, con un Garden 1, fracturas de cuello femoral, que incluso vienen a unos hasta con un andador ciertamente dando pasos y con un dolor de cadera inguinal o irradiado de la rodilla. Ahora, si viene en silla de ruedas es más difícil. Entonces, tenemos que examinar bien y todo dolor de cadera irradiado a la rodilla, pensemos en fractura, ¿ya? Pensemos en fractura. Entonces pedimos radiografías de pelvis y de cadera afectada. La pelvis es para ver la otra cadera, ¿sí? Para comparar y ver y guiarnos con esa para hacer la cirugía. Tomografía si existen dudas a veces y resonancia. Bueno, la fractura puede ser estable o inestable. Seguimos. Ve, por ejemplo, este es un paciente que viene con un golpe en la cadera, un trauma en la cadera, un paciente joven varón, que de pronto en las radiografías poco se ve o nada. Y entonces, bueno, el médico piensa, bueno, no hay nada en hueso, será algo de partes blandas. Pide una resonancia y ven, miren, ve, tenemos una de tipo 1, ¿no? Una fractura, miren, ve, una tipo 3-1-1, ¿ve? Trocantérica. Esto es quirúrgico, igual esto hay que ponerle una placa tornillo, como vamos a ir viendo. Bueno, el paciente debe estar hospitalizado, hacerle pues, todos los exámenes previos a una cirugía, ¿no? Bueno, ver los riesgos, ver la sangre, ver hemoglobina, sobre todo orina, que no esté infectado idealmente. Si está infectado, bueno, manejar antibiótico 2 o 3 días y operarlo, ¿no? Hablamos de pacientes con fracturas, ¿no? Río quirúrgico, ¿no? Y la prueba, bueno, ahorita están haciendo la antigénica, ¿no? Estos el año pasado hacían rápido, estos están haciendo el hisopado rápido. Bien, entonces, este es un tipo de reducción a través de lo que se denomina DHS, miren, DHS, que viene de un sistema dinámico de cadera en inglés, ¿no? Sistema dinámico de cadera, ¿ya? Idealmente son para las fracturas de tipo 1, estables, ¿no? Entonces se reduce y miren, ¿ves? Se coloca un tornillo con una placa que sostiene la fractura y permite que esto comprima, estabilice y comprima. Entonces, esto es un DHS idealmente para fracturas tipo 1, 3-1-1, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esto, miren, ve, ahí tenemos, esto es más bien es una A2, ¿no? Pero también es utilizado, ¿no? Ven porque tiene compromiso de trocánter menor y pared posterior, si ven ahí la radiografía. También es utilizado, bueno, es también una posible indicación, ¿no? Al final, depende de la técnica que uno utilice de cirujano, más allá del implante, ¿no? O de la placa tornillo que puedo utilizar. Es una fractura de tipo 3, miren, ¿ve? Ahí está. Comienza en el trocánter menor y se va hacia abajo. Acá colocamos sistemas o los clavos, que vamos a ver después, endomedulares, o un sistema tipo DHS, pero que tiene una angulación. Como ustedes ven, este DHS, disculpen acá la imagen, tiene el ángulo habitual de la cadera, ¿no? 130, 35, a veces un poquito más, ¿sí? En cambio, cuando tenemos que operar este tipo de fracturas, ya colocamos uno que viene en este sentido. Un tornillo con una placa de 95 grados para estabilizar esa fractura. Y lo otro son estos, los clavos, ¿no? Vamos a ver la imagen. Esto es un clavo proximal de fémur, ¿ven? O clavo cefalomedular. Ingresa por la zona trocantérica, ingresa por la zona trocantérica y se va por dentro de la médula hacia abajo.
tenemos un agujero aquí por donde se introduce este tornillo. A veces son uno o son dos, hay varios tipos de. Los más antiguos tenían dos, ahora tienen muchos uno nomás, pero vamos a tener uno o dos tornillos que van, como ustedes ven, de la zona trocantérica hacia el cuello y cabeza. Entonces, con esto estabilizan esta fractura. Es como un DHS, por decir, pero interno, ¿no? Y abajo, este tornillo para evitar la rotación. Y ya la fractura a ese nivel trocantérico se estabiliza. Es el tratamiento ideal, chicos, actualmente. Para las fracturas trocantéricas es mejor siempre un clavo. Ahora, son caros y actualmente en el medio, sobre todo hospitalario, del Estado, de Seguridad Social, pero a veces más se colocan los primeros, que son los DHS, que son muy buenos también. Pero bueno, seguimos. Aquí ven. A ver, ¿quién me dice qué fractura es esta? ¿Qué tipo? ¿Es una A1, A2 o A3? A ver, ¿quién dice algo? ¿Alguien levantó la mano? No, no. Ya, bueno, bien. Respondido Ilan. A3, ¿no? Entonces, a ver, Miguel, muy bien. Una A3, bien, está bien. ¿Por qué? Porque ven, sí, comienza aquí y se va hacia abajo. No llega al trocánter mayor. Es una A3. Entonces, es la típica o ideal fractura para esto, para un clavo. También se puede colocar un DSS, como les dije, pero lo indicado ahorita, si pudiéramos siempre, es colocar clavos. ¿Ven? Este tiene dos tornillos, hace la misma función de estabilizar acá, y más acá abajo no se ve el tornillo de antirrotatorio. Seguimos, entonces. Bueno, entonces acá como una pequeña síntesis, chicos. Síntesis. El clavo para inestabilidad HC. Claro, esa pregunta es correcta. Ve, mira, ve. Lo ha dicho Miguel Ángel Torres. Eh, un DHS podemos utilizarlo muy bien para fracturas estables. Estables. O sea, si tuviéramos que escoger entre las fracturas trocantéricas A1, A2, A3, en la A1, que es la estable, tranquilamente va un DHS muy bien o también un clavo. Ya, si tenemos las 3.1, A2 o A3, que son las ya con compromiso más fragmentado, y las de trazo invertido, si tenemos ambos, escogemos sí o sí mejor un clavo endomedular. Un clavo endomedular es lo mejor. ¿Ya? Entonces, sí tiene razón esa pregunta, ¿no? En DHS, para estables, también clavo, pero podemos muy bien va con un DHS, y para inestables o trazo invertido, mejor siempre un clavo. Entonces, aquí miren, ve, un resumen o síntesis de lo que son las fracturas del cuello femoral. Entonces, pacientes jóvenes, menores de 55, 60 años, con fracturas de cuello femoral, hacemos tornillos, como las primeras imágenes que veíamos. Nos reducimos, colocamos la fractura en su lugar y colocamos por lo menos unos 3 tornillos, que es lo ideal, tratando de salvar la cabeza. Es un paciente joven, como ustedes ven, como para intentar colocar una prótesis. Las prótesis tienen un tiempo de duración, como ustedes creo que lo están viendo en sus prácticas, que si son 10 años es bastante, 15 ya es una exageración. Entonces, si tenemos un paciente que les digo 30 años y vamos a colocar una prótesis, o sea, y aparte, contra más joven, más rápido la va a desgastar, ¿no? Entonces vamos a estar operándolo nuevamente a los 10 años para revisarlo, o sea, a los 40 años, a los 50 nuevamente, y bueno, o sea, cada cirugía de revisión es una cirugía muy compleja, de mucho riesgo, de complicación, digamos, por fracturas periprotésicas, por fracturas a nivel de la cirugía, y lo otro de infección. Entonces, complicamos más el tema. Por eso intentamos salvar la cabeza con tornillos. Pacientes entre 55, 60 años hasta los 70 promedio, son promedios, ¿no? ¿Sí? Ponemos totales no cementadas, ¿no? Suponemos que tenemos una mejor calidad ósea, ¿sí? Pacientes ya mayores, ¿no? Total con cemento, ¿sí? Y pacientes con poca actividad física o trastorno cognitivo muy severo, o sea, pacientes con una demencia muy severa, estas prótesis pueden luxarse si es que el paciente hace algo que no debe. Esas prótesis parciales difícilmente se luxan, son muy estables. Entonces, en este caso ponemos prótesis parciales cementadas. Como ustedes ven aquí no estoy colocando edad, chicos,
¿Ya? Ahí no vale edad, ahí va lo que el paciente hace o no hace, como les dije el ejemplo de un paciente de 20 años parapléjico. Esto es con respecto al cuello y con respecto a lo que es la región trocantérica. Entonces, fracturas trocantéricas, tenemos el DHS, el DHH, que es otro sistema muy parecido, y clavo cefalomedular. Perdón acá que se han movido las letras, pero bueno, ahí se entiende. Entonces, dando la excepción o la salvedad de lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Idealmente el DHS va muy bien para un trazo A1 estable y para los restos mejor clavo siempre, ¿ya? O sea, para una A2 o A3. Y para las fracturas trocantéricas o subtrocantéricas, ¿no? Subtrocantéricas, que son las que están por debajo del tocante menor, un DSS o un clavo cefalomedular, que también es lo ideal. Entonces tengamos eso presente, que siempre mejor van a ser los clavos. Lógicamente, por costos, no es fácil en todos los medios colocar. Antibiótico, es lo que preguntaba primero Ilan, creo. El antibiótico debe ser por lo menos, acá se acostumbra a colocar más días de lo normal, ¿no? Unos 5 o 7 días, ¿no? A veces los primeros días endovenoso, luego pasa vía oral. Se usan cefalosporinas si el paciente no es alérgico, y si es alérgico, bueno, colocamos la clindamicina. Profilaxis antitrombótica, esto es subcutáneo, pueden ser pues, pacientes de bajo peso molecular, o vía oral, ya existen antitrombóticos biorales últimamente, que son más prácticos de colocar, bueno, de tomar, ¿no? Y de hacer seguimiento. En caso de artroplastías, ¿no? El paciente puede pararse a las 48 72 horas sin ningún problema, como hay un mandador, ¿no? Eso es lo bueno, lo que permiten las artroplastías o las prótesis, tanto parciales como totales, que el paciente se movilice y se pare prontamente. En caso de osteosíntesis, el paciente puede sentarse en ese momento, después de 48 72 horas, pero la indicación del apoyo va a depender de acuerdo a la consolidación de la fractura. Promedio son 6 a 8 semanas, ¿no? Dependiendo de las fracturas, ¿sí? Entonces aquí esto permite que se mueva, pero que no pise. Entonces, claro, es un tema difícil para una persona adulta mayor, ¿no? Que esté en cama, sentada. Cualquiera de ustedes, una pregunta. ¿Qué complicaciones podemos tener un paciente si no se le opera pronto, si está en cama varios días? Doctor, Sí, les escucho. A ver. una trombosis venosa profunda periférica que por el reposo, ¿no? De largo tiempo, que podría llevar a un TEP. Muy bien, un TEP está bien. ¿Qué más? Esa es una complicación. Trombosis venosa profunda en miembros inferiores, complicado con tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Qué más? Otra complicación de un paciente postrado, o sea, que no se lo opere pronto. Cualquiera de ustedes, a ver chicos, ustedes son varios, son. Una ITU, ya, bueno, una ITU es una infección urinaria, está bien. A veces, por el mismo pañal que se utiliza, o a veces se le coloca sonda, ¿no? Y bueno, a veces no hay un buen aseo y lamentablemente hace una infección. Bien, también están escribiendo ahí úlceras por presión, ¿no? Perfecto. Entonces son otras de las complicaciones, ¿no? La parte respiratoria es una neumonía, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, chicos. Por eso es como decíamos ahí, lo ideal es operarla lo más pronto posible. Idealmente dentro de las 48 horas, es lo ideal para evitar todo esto, ¿no? Para evitar los riesgos de una postración, ¿no? Para evitar la escara, para evitar la infección urinaria, para evitar pues la neumonía o la trombosis. Ahora, evidentemente, mientras no se opere y se va a demorar mucho en operarlo, hay que darle profilaxis antitrombótica, ¿no? Bueno, fisioterapia respiratoria, movilizarlo para evitar que haya escaras, ¿no? Entonces, son los cuidados preoperatorios que el paciente debe tener. Complicaciones e infecciones profundas superficiales, a veces
los tornillos, las placas no van bien, a veces el paciente se moviliza mucho antes de tiempo o pisa antes de tiempo y bueno, no soportan ante la fractura todavía no consolidada y puede haber lesión o desanclaje, ¿no? Se movilizan todos la prótesis, perdón, los tornillos. Se puede luxar la prótesis ante una caída del paciente o a veces un movimiento que no debe hacer y o una trombosis profunda. Bien. A ver, ¿alguna pregunta, chicos, sobre lo que es fracturas? Vamos a seguir con lo que es luxaciones traumáticas de cadera y por último lo que es las lesiones o afecciones traumáticas de muslo. Ahí vamos a ver fracturas, bueno, cosas que en el muslo se pueden ver. ¿Alguna pregunta quieren hacer, chicos? Las preguntas un poco de los exámenes van a ser como casos clínicos. Por ejemplo, paciente de 80 años, lúcido, con una fractura Garden 2, por ejemplo. ¿Qué opción le planteas? A ver, hay una pregunta que dice ante duda, TAC o resonancia. Bien, ante una duda de hueso, o sea, estamos hablando de fractura, es una tomografía. ¿Ya? Si queremos descartar una fractura, es una tomografía. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente, como en la imagen anterior, pero en la imagen anterior lo que pasa es que se confiaron, pensaron que eran partes blandas, por eso pidieron una resonancia, pensando que iban a encontrar un desgarro, etcétera, algo, pero encuentran una fractura. Entonces, ante cualquier caso de fracturas de cualquier parte del cuerpo, no solamente de la cadera, que ustedes sospechen, hay mucha clínica para pensar que hay una fractura y la radiografía no es convincente, ¿no? Entonces tienen la obligación, sí, de poder pedir una tomografía y descartarla. Pueden ahí ver en todo caso un tipo de fractura no desplazada, lo más probable, ¿no? Pero sí una fractura. Entonces, ante la duda de una fractura, tomografía, chicos, tomografía. ¿Ya? Otra pregunta, muy bien. Bueno, seguimos entonces con lo que es luxaciones de cadera. ¿Ya? Entonces, como ven en esta imagen, la luxación es eso, una disrupción o una falta de congruencia de una articulación, ¿no? De las superficies articulares, en este caso de la cadera, ¿no? Como ustedes ven, es una luxación que también se denomina coxofemoral. Coxofemoral. Bien. Son eminentemente traumáticas, ¿ya? Acá también mucho tiene que ver, hago un poco el dibujo parecido de la parte vascular, ¿ya? Tenemos también lesión vascular cuando hay luxaciones, lesión probablemente o riesgo de una necrosis vascular también, de una cabeza femoral después de una luxación, a pesar que haya sido reducida en forma inmediata. Y como les dije, por lo menos hasta 2 años después de la lesión podemos tener una necrosis vascular. La necrosis vascular, ahí sí es mejor una resonancia, ¿ya? Entonces tenemos una luxación de un paciente reducida bien y de pronto a los 2, 3 meses o a los 6 meses comienza con dolor, dolor en la cadera, dolor, dolor como les dije, un dolor que comienza en la cadera, que va a la ingle y que puede ir incluso al muslo anterior o rodilla. Entonces el antecedente es importante, entonces lo primero que tendremos que pensar es que está haciendo una necrosis, ¿sí? Que ahí pedimos resonancia. Resonancia que es lo ideal. Seguimos. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Este es una, a ver, cualquiera de ustedes, chicos, chicas, a ver, ¿quién me describe esta posición del paciente y qué piensa que tiene? Bien. A ver, chicos, ¿quién más responde? Porque hay Miguel Ángel está que pregunta y responde bastante, igual que Ilan, pero quiero que todos participen. Muy bien, Pamela. Bien, ya, bueno, ahí ya has puesto el diagnóstico, ¿no? Ahora, es la posición púdica, ¿no? Como bien dice ahí también Miguel Ángel, y nos habla de una posición de luxación posterior, ¿sí? Posterior. Bien. Es la más común siempre, como vamos a ver, ¿no? Es la imagen típica, ¿no? Del miembro semiflexionado, rotado interno y aducido. Entonces, eso es una luxación posterior, que es un tema traumático que vamos a ir viendo. Esta es una imagen en la cual vamos a ver hacia dónde se dirige el fémur.
Toda luxación, y eso es como una generalidad para que ustedes sepan, se define la dirección de acuerdo a dónde se va el hueso que está distal a la articulación. Distal. Entonces, por ejemplo, en este caso, el fémur es el que se luxa, ¿no? Distal. Y es a quién vamos a dar la dirección. Va hacia adelante anterior, va hacia adelante posterior. Por ejemplo, en la rodilla, el que se luxa es la tibia, es el que da o manda, por decir. Si se luxa la tibia hacia atrás, es anterior y hacia adelante, etcétera. Así es. Y en cualquier parte del cuerpo es así. Hueso distal da la dirección de la luxación. En este caso, el fémur se luxa hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y aquí tenemos los dos tipos, las cuatro tipos de luxación, siendo estos los más comunes. En anterior, la obturatriz, que es la más común, o sea que aquí termina la cabeza femoral, y otra, la púbica, ¿sí? En posterior tenemos la ilíaca, que es la más común, es, la imagen anterior es una luxación ilíaca posterior, y la isquiática. Entonces, aquí tenemos las direcciones que podemos tener en una luxación de cadera. Seguimos. Miren, ve, acá hay una obturatriz. Obturatriz. Anterior obturatriz. ¿Ya? El mecanismo el paciente está en posición que vamos a hablar impúdica, que es otro. Vamos a ver. Esto es el típico mecanismo de lesión para luxaciones posteriores de cadera, ¿sí? O coxofemorales. El paciente generalmente es un piloto o copiloto, pasajero, y hay una colisión anterior o frontal y golpea la rodilla contra el tablero, contra el asiento posterior, y toda la fuerza, ¿no?, de inercia, ¿no?, se transmite hacia el eje y lleva a posterior, luxando o luxo, fracturando también el acetábulo. En esto, por ejemplo, miren, es una posición púdica típica, luxación posterior, muy parecida a la imagen que hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces tenemos flexión, flexión del miembro, aducción, está aducido, y está rotado interno. Eso es lo típico de una luxación posterior. Aquí tenemos esto, la luxación pura, ya ven, pura, ahí está el acetábulo indemne, no hay lesión del acetábulo. ¿Por qué les digo pura? Porque también hay unas que vamos a ver con fracturas, tanto de acetábulo como de cabeza. Y esto es lo que estamos en esta imagen viendo. ¿Cuáles son las lesiones asociadas a una lesión posterior de cadera? Generalmente las posteriores son las que más lesiones vamos a tener. Una, por ejemplo, es fractura del borde posterior del acetábulo, ceja posterior. Otro es la fractura parcelar de la cabeza, como hemos visto anteriormente. En la imagen anterior, en la charla anterior, vemos las fracturas de cabeza femoral que se asociaban a luxaciones, ¿no? Entonces aquí las vamos a ver. Ruptura extensa de cápsula, ¿no?, ruptura ligamentaria y riesgo de necrosis, ¿no? Y a veces también lesión de nervio ciático, chicos. El nervio ciático por compresión, en una luxación sobre todo pues ilíaca o isquiática, puede comprimir el nervio y de acuerdo al tiempo que lo comprima, puede hacer una lesión a veces irreversible. Por eso es que es una emergencia, chicos, esta luxación. Toda luxación es una emergencia en traumatología. Aquí vemos, miren, hay una radiografía, no se distingue bien, por eso le digo a veces mejor es la tomografía. Aquí parece que la cabeza no está totalmente completa, no es claro. Aquí, ¿no?, vemos esta radiografía que es una ilíaca obturatriz, una radiografía, para ver bien acetábulo. Y vemos, miren, ven, aquí, esto en la parte, acá está la cabeza, pero esto es la ceja posterior que está rota completamente. Entonces, bueno, esto es la maniobra de reducción, perdón. Generalmente debe hacerse entre dos personas. Una persona aquí, que agarra las crestas ilíacas con los talones de su mano apoyándola para hacer la contratracción cuando el que hace la reducción lleva hacia arriba la pierna. Debemos colocar la cadera en 90 grados y la rodilla en 90 grados, ¿no? Cadera 90 grados con el cuerpo y rodilla 90 grados con el muslo, ¿no? Entonces, hacemos tracción
tracción y la contratracción de acá. Eso es para las luxaciones posteriores, que son las más comunes. Bueno, riesgo de necrosis, miren, ve. Aquí es una resonancia, miren, ve, y se debe ver así. La resonancia se ven como pequeñas líneas negras, serpiginosas, como culebritas que se ven ahí. Son zonas de isquemia, ¿no? Entonces vemos acá, miren, ve, acá hay un hundimiento en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La cabeza se va necrosando y se va hundiendo, ¿no? Es la misma radiografía, ¿ven? Aquí se ve el hundimiento, aquí también. Entonces mejor se ve aquí. Y para estadiar, o sea, para ver el estadio en el cual está una necrosis, es mejor siempre una resonancia. De acuerdo a eso se decide qué hacer. Bueno, miren, ve, aquí teníamos una fractura de acetábulo, ¿no? Ven que sigue luxado acá. A veces uno intenta reducir, pero el acetábulo tiene una fractura de tal magnitud que se sale nuevamente. Entonces aquí se ha reducido con un par de tornillos, osteosíntesis. Osteosíntesis de la ceja posterior del acetábulo con 2 tornillos. Miren, ve acá, no está luxado y está roto el acetábulo, ¿sí? También parece que tiene una fractura aquí. Entonces, siempre las tomografías nos ayudan mucho, mucho nos ayudan. Miren, ve, aquí un fragmento pequeño dentro de la articulación. Aquí parece, miren, ve, una fisura, por decirlo, o una fractura no desplazada. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Que ante una duda diagnóstica y no pedamos una radiografía, pero una tomografía, podamos pasar por desapercibido, ¿no? Y ante un movimiento brusco del paciente, esto se puede romper. Aquí tenemos ceja posterior rota, igual acá. Entonces es común, por eso tomografías, cuando veamos lesiones, mejor siempre pedir tomografías, para ver posibilidades de fracturas. Miren, ver aquí, acá hay una fractura de cabeza y también, lógicamente, de acetábulo, fondo acetabular. Ven aquí, perdón, aquí está, este es la ceja posterior. Entonces, a veces lo que se hace de frente es colocar una prótesis, miren bien, una prótesis no, es sin cemento, con tornillos, los tornillos anclan en el hueso y hacen una suerte de osteosíntesis, ¿no? Para fijarlo todo alrededor y ya colocamos una prótesis. Entonces es un método cuando tengamos una fractura de cabeza muy compleja, que a veces es difícil de hacer osteosíntesis, colocamos ya una prótesis. Aquí vemos una luxación bilateral posterior de ambas caderas. ¿Ven? Si vemos aquí algo, un fragmento medio raro, no se ven bien las cabezas, no se ven bien, parece un poco deforme, por eso es que las radiografías no nos ayudan mucho. Sí, diagnosticamos la luxación, pero algo más no lo vemos, entonces para eso es mejor una tomografía. Y miren, ven la tomografía que se ve, el mismo caso. Miren, ve la cabeza, partida en dos. Partida en dos. Miren acá, el otro caso. También la cabeza partida en dos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que miren, ve, esto corresponde a esto. Y esto corresponde a esto de acá. Entonces, vemos, ¿no? Totalmente la diferencia que existe entre un examen y otro. Y esto ya es, o hacemos osteosíntesis si se puede, o se hace prótesis. Entonces acá se opta por hacer osteosíntesis. Colocar clavitos y tornillos, ¿eh? Tornillos, ¿no? Y en posición adecuada, ¿no? O sea, se pone el hueso en su lugar, acá todavía no está en su lugar, aquí tampoco está en su lugar, aquí ya. Esa es cirugía abierta, ¿no? O sea, se abre y bueno, se hace la osteosíntesis. En este caso vemos la tomografía, el hueso está en su lugar y con clavitos. Aquí el hueso está en su lugar, con tornillos, ¿eh? Al menos, miren, ¿ve? Se ha hecho una buena reducción de la fractura. Y evidentemente esto igual puede ir a una necrosis, puede ir a una celulartrosis, sobre todo a necrosis, ¿no? Por la zona donde es. Pero bueno, como les digo, siendo un paciente joven, se intenta hacer la osteosíntesis, ¿sí? Osteosíntesis. Seguimos. Complicaciones. Bueno,
tenemos lo que es la necrosis que hemos hablado anteriormente, una luxación, más aún acompañada a una fractura, pueda asociarse en el tiempo posterior a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Otro es la artrosis, ¿no? Como hemos visto, toda luxación, ¿no? Suele tener también lesión de cartílago, a pesar que no tenga ninguna fractura, a pesar que haya sido reducida inmediatamente, el golpe que se produce para la luxación de por sí, hace un trauma directo en el cartílago, ¿no? Y produce a veces en los meses u años la destrucción del mismo. Entonces, es otra complicación que el paciente tiene que saber, ¿no? O sea, no es reducir la cadera y suficiente y se acabó y está sano, ¿no? Hay que chequearlo bien y explicar las cosas como van. Otro es la osificación heterotópica. ¿Qué es esto? Por causas desconocidas, no hay causa determinada. Alrededor de la articulación, los músculos, ligamentos se van calcificando y al final se hace una gran anquilosis, ¿no? O sea, una fusión a veces de la articulación a través de las partes blandas, a través de las partes blandas. Eso se llama osificación heterotópica o periarticular. Acá vemos. Entonces, aquí tenemos esto, ¿sí? Las complicaciones. ¿Alguna pregunta quieren hacer, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, Ilan pregunta, este es también el mecanismo en el cual las luxaciones se producen, ¿no? Va a depender mucho de cómo está rotado interno o externo el fémur, ¿no? Si está rotado hacia adentro, ¿no? O internamente o aducido, entonces va a irse hacia atrás, ¿no? Por eso hay que hacer la luxación posterior. Inversamente, si está hacia adelante o rotado externo, va a irse hacia adelante. Esta, por ejemplo, es una imagen de una luxación anterior o impúdica, ¿ven? Con la pierna abierta. La pierna abierta es la típica imagen de un paciente con una luxación impúdica. Impúdica. Esa es la reducción, cómo se trata de hacer una reducción de una luxación anterior. Tracción, un paciente tracciona, una persona tracciona y el otro, digamos, hace que el muslo trata de llevarlo hacia afuera, ¿no? Para que trate de reducir. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Esa es la necrosis. Miren, ve cómo se puede ver una necrosis vascular de las cabezas femorales. Es una imagen típica de resonancia magnética. ¿Ya? Todavía no hay colapso. Miren, ve, todavía está la superficie celular conservada. Este es un grado 1 o 2. Y esta es la osificación heterotópica, ¿no? O periarticular, miren, ve. A veces algo pequeñito, una isla muy pequeña, y a veces un puente que se van formando, y al final se juntan, miren, ve. Se juntan. Y se produce una anquilosis, y miren cómo termina. Miren, ve. Totalmente una clasificación alrededor de toda la cadera, miren, ve, hasta abajo incluso. Entonces, bueno, esto evidentemente el paciente ya poco o nada mueve esa pierna. A ver, Ilan, creo que querías una pregunta. Sí, doctor, una cosa, en el caso ya sea de fractura o luxación, va a presentar tanto el riesgo de necrosis vascular, pero en el caso de que ya presente de por sí un sangrado a ese nivel por los vasos reticulares que se encuentran alrededor del cuello, en este caso, ¿tendrían que ser tratados o porque podrían llegar a presentar a la larga
un problema para lo que vendría a ser la reducción, ya sea abierto o cerrado, o cualquier forma de arreglar el problema que se encuentre de fondo. A ver, tú me dices un sangrado a nivel de la fractura, no te entendí, un sangrado a nivel articular, intracapsular, a ver, no te entendí bien. Se trata de un sangrado intracapsular o que esté a nivel del cuello, del nivel del Ya, cuello. bueno, bueno, el sangrado intracapsular, pues te va a hablar de una fractura pues, de cabeza o cuello, ¿no? Entonces, no, lo que sí, lógicamente produce dolor, pues, ¿no? Porque es un aumento de presión dentro de una superficie en la cual no es distendible, ¿no? Entonces, pero de por sí eso, no es que vaya a dificultar la cirugía, ¿no? No, porque igual cuando uno entra a operar, en este caso, bueno, tratando de, si son tornillos, se trata de no abrir la cápsula. Y bueno, si es que se pone prótesis, habitualmente la cápsula, si son totales, la cápsula se retira, ¿no? Si son parciales, la cápsula todavía se conserva. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es afecciones traumáticas de muslo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, quieren hacer, por favor? A ver, para necrosis vascular, ¿es mejor resonancia o gamografía? Lo mejor, como le digo, chicos, es una resonancia. La resonancia nos ve totalmente los estadios iniciales, que la necrosis no. Y nos permite un mejor estadiaje, ¿no? Nos permite decir en qué estado está y cuál, cuál de ellas y qué tratamiento seguir. Entonces, es mejor siempre una resonancia para una necrosis vascular. ¿Ya? Bien, entonces seguimos con las afecciones traumáticas del muslo, que es lo que sigue ya para esos minutos que quedan. Entonces, bueno, hablamos generalmente también de pacientes adultos jóvenes, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? O sea, son por alta energía igual. Eh, por ejemplo, aplastamientos, atropellos, precipitaciones, caídas de altura, etc. Entonces, en pacientes adultos jóvenes. Adultos mayores suelen ser por caídas a nivel, ¿no? Caídas en su casa, en vía pública, torsión a veces se trata de movilizarlo, hacen torsión brusca del fémur y produce una fractura por torsión, con huesos ya osteoporóticos. Entonces, bueno, eh, debemos ver, y bueno, son aquellas pues, que se producen desde la región supracantérica que hemos visto hasta la región supracondylia. Digamos que son toda la diáfisis femoral. Son de manejo quirúrgico siempre, siempre. ¿Ya? Bueno, ya vemos la parte proximal que hemos visto hace un rato, la diáfisis, ¿no? Con la curva plástica que tiene, una incurvación que tiene hacia adelante, ¿no? Tenemos esta forma casi prismática, ¿no? Con la zona posterior, línea áspera para inserción muscular, ¿no? Y bueno, tenemos lógicamente la parte muscular, ¿no? Y vascular que tenemos, ¿no? Esta zona, lo que se llama el triángulo de Scarpa, acuérdense, con el paquete vascular nervioso femoral, que pasa por acá, y después ya se hace, pues, posterior, ¿no? Se hace posterior. Entonces, vamos viendo esta imagen.
Ya chicos, entonces seguimos, perdón. Bueno, aquí en la parte del muslo, como vemos bien, es una estructura con mucho músculo, ¿ya? Que protegen sobre todo la parte vascular, ¿no? Tenemos pues el cuádriceps, ¿no? Con sus cuatro vientres, ¿no? El vasto lateral, vasto medial, el recto anterior. También tenemos aquí el sartorio que baja, ¿sí? Los aductores, acuérdense de la región isquiática púbica hacia el fémur. Al lado, el tensor de la fascia lata, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos pues los glúteos mayores, medianos y los músculos isquiotibiales, ¿no? Son bastante comunes estos músculos en momentos de desgarro, sobre todo, ¿no? Es bastante común el desgarro los isquiotibiales en muchos deportes y o también en personas que no hacen deporte. El bíceps sobre todo es el más común, el semitendinoso, el membranoso acá atrás, ¿no? Bueno, y otros músculos que participan en estos, acá vemos músculos flexores de cadera, ¿no? Músculos extensores de rodilla, ¿sí? Y aquí músculos flexores de rodilla sobre todo, ¿no? Flexores de rodilla y flexores también de cadera. Extensores, perdón, de cadera. Sí. Entonces, ¿cuál es la semiología, chicos? Que vamos a ver en cualquier tipo de fractura, ¿no? Pero sobre todo en diáfisis, vemos un edema, un gran edema, un dolor o una deformidad, ¿sí? Una rotación externa o interna del inferior, va a depender pues, de la fractura, eso es indistinto, ¿no? Va a haber heridas si es que es una fractura expuesta, y vamos a ver en todo caso siempre corroborar que tenga una buena, un buen pulso, ¿no? Tanto popliteo como pedio sobre todo, y ver la sensibilidad distal siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de aquí, vemos una deformidad, ¿no? Miren, primero hay un edema del muslo, un edema del muslo, ¿no? Hay deformidad, miren, ¿ve? Hay una deformidad que no es anatómica. Hay una herida sangrante, con un poco de grasa parece que ir ahí, tejido graso. Entonces aquí pensamos en una fractura, pues por la deformidad es una fractura del fémur, probablemente del tercio medio distal. Y tenemos aquí aparte un sangrado, entonces podemos considerar una fractura expuesta. Ahora, una vez que ya tenemos el paciente, ¿no? Individualizado, ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Clínico, en las radiografías vamos a ver esto, la clasificación, ¿no? Entonces vamos a clasificarlos de acuerdo a la AO. Acuérdense, entonces 3 es fémur y 2 es diáfisis. La diáfisis es común a todos los huesos largos. Miren, ve, húmero, 1, 2, fémur, 3, 2, tibia, 4, 2 siempre. El 2 es la diáfisis, siempre en todo hueso largo, chicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en estos recuadros podríamos acá 3, 2, ¿sí? Allá tenemos, ya sabemos que es el hueso fémur a nivel de su diáfisis. Y aquí ya comienza esto, que es la clasificación por cada trazo de fracturas. Acuérdense, esta es la tipo A1, que es una fractura, se ve más o menos aquí en espiral. La A2 es una oblicua larga, y la A3 es una oblicua corta o casi transversa. Y después el trazo B es un trazo con tercer fragmento, que puede ser un tercer fragmento único o fragmentado. Por último, la C son de trazo complejo, segmentado, perdón, o polifragmentado. Vamos a ir viendo imágenes. Esto es la tipo A, ¿ven? O sea, un trazo simple, chicos, ¿ya? Acuérdense de eso. Acá en las epífisis es diferente. Acuérdense, en las diáfisis vamos a hablar de tipo de trazo. Tipo de trazo, ¿ya? Un trazo A es un trazo simple, que ahí se ve bien, ¿ya? Y a su vez vamos a subclasificarlos en trazo A1, A2, A3, ¿ya? Entonces el A1 ven que es por un mecanismo de torsión. Torsión, tenemos una fractura espiral aquí, ¿ven? En espiral, o espiroidea. Sí, a veces es larga, ¿no? El 3-2-A2 es una fractura oblicua larga, que quiere decir que tiene un ángulo más de 30 grados sobre el horizontal,
¿no? Entonces es como una línea oblicua, ¿no? Y el A3 es que tiene un menor grado de 3, de 30, y se consideran casi transversas. Generalmente, chicos, estos son por mecanismos de baja energía, ¿no? O menor energía. Un impacto lateral, un golpe lateral, ¿no? Entonces, son mecanismos de alta, claro, para romper una fractura de un joven, pero por un mecanismo, disculpen, directo, ¿no? Un golpe directo. Un golpe directo. Vamos a producir estas fracturas. Ahora, espérense, vamos a hacer esta primero. Esta es la 32B2, o sea, 32B2, entonces tenemos una fractura de fémur, vía fisiaria, con tercer fragmento que nos habla de las B o en cuña o el ala de mariposa. Las B2 es con una cuña intacta y las B3 son con una cuña fragmentada. Si ustedes ven, existe contacto entre este hueso y este hueso a través de esta cortical. Igual que aquí, ¿ven? Existe. ¿Ya? Esa es la diferencia con la que sigue, que son las fragmentadas, ¿no? Como por ejemplo esta que es la C2, que es un segmento se independiza. No hay contacto de este hueso con este hueso de acá. Tampoco este hueso de acá con este hueso de acá, y acá ya es fragmentación. Fragmentación. ¿Ven? 3, 12, 3, fragmentado. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, chicos. Miren, por ejemplo, esto es una fractura, ¿no? Que tiene, bueno, tiene un fragmento por ahí, un fragmento. Y se estabiliza, mírenme, con un clavo endomedular. Que es lo ideal, como ya hemos hablado, los clavos son los tratamientos ideales para fracturas diafisiarias, mírenme. Esto es un clavo endomedular, esto es un cefalomedular que tiene también para anclaje acá, si es que lo requiere. Si es una fractura aquí, no es necesario, solamente podemos colocar esto. Si tenemos una fractura aquí, por ejemplo, subtrocantérica, es mejor estabilizar también arriba. Clavo más tornillos. Bien. Por ejemplo aquí, una placa con tornillos o una placa larga, miren. ¿Ven? En este caso acá a la derecha, una fijación externa. También nos ayuda para hacer como un método para tratar fracturas de varios tipos. Por ejemplo aquí, tenemos una fractura, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué tipo de fractura es esta? ¿Quién me puede ustedes decir? ¿Es una A, es una D o una C? Bien, bien, ha respondido bien los dos, ¿sí? Es una A1, claro. ¿Por qué? Porque es espiral, miren, ve. Es espiral, eso es lo que es larga, bien grande, miren, ve. Es que las espirales a veces se producen así. Incluso a veces esta es la fractura, pero por acá a veces hay otro trazo, ¿no? Porque da torsión todo el hueso. Entonces a veces tenemos un trazo evidente acá y un trazo escondido acá. A veces en una tomografía lo vemos, pero en las radiografías no. Es una A1, está bien. Entonces sería una 3-2-A1. Trazo simple, pero espiral. Mecanismo de torsión, mecanismo indirecto. Bueno, miren, ve, aquí se ha hecho una osteosíntesis. ¿Eh? Se ha puesto aquí un tornillo, ve, que va, esto se une y se colocan tornillos que van a través de la fractura. Eso se llama compresión interfragmentaria. Compresión axial interfragmentaria a través de tornillos. Como por ejemplo este de aquí, ¿ven? Una vez coloca uno o dos tornillos a veces, ya después colocamos la placa, ¿no? La placa para, pues, digamos, soportar las cargas que existen a nivel de la fractura que tienen los tornillos. Entonces, esto es una osteosíntesis con placas y tornillos. Entonces, como ustedes ven, podemos hacer osteosíntesis con clavos endomedulares, ¿sí? Aquí podemos colocar una placa con tornillos también. No quiere decir que no se pueda. Va a depender mucho, como le digo, de lo que el paciente pueda tener, el seguro tener, etc. Entonces, si lo mejor es un clavo, en este caso sí es mejor un clavo. Si no hay un clavo, una placa, también se puede colocar una placa. En este caso, un clavo
¿Podríase colocar también? Sí, un clavo. ¿Por qué no? Un clavo hasta acá abajo. Entonces, y bueno, siendo una fractura con una superficie de contacto muy amplia, eso debe ir bien. El clavo lo que hace es alinear, ¿no? Evitar la rotación y que no esté acortado. Entonces, como les digo, chicos, no es algo que sí o sí debe colocarse u otro no. Va a depender de lo que uno tenga y lo que tenga que hacer es respetar los principios, ¿no? De osteosíntesis o de fijación. En este caso se respetó muy bien la compresión interfragmentaria, por eso es que va a ir bien. ¿Sí? Entonces, esas son las fracturas. Ustedes tienen que saber, entonces, diagnosticar, ¿no? Ver lo que es la clínica de una fractura, clasificarlas y, bueno, sabemos que el método de gol estándar o lo ideal para una fractura diaficiaria es un clavo endomedular. Ese es un clavo sí o sí. Ahora, les vuelvo a repetir, también se puede hacer osteosíntesis. Seguimos. ¿Qué otras cosas podemos tener en muslo? Heridas, contusiones, desgarros, etc. Las heridas son comunes, ¿no? Porque es un lugar bien accesible, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, lamentablemente, como mucho pasa ahora, una bala, ¿no? Perdón, un cuchillo, también una bala, sierras circulares, ¿no? Las personas que trabajan haciendo, bueno, cortando cualquier tipo de material, sea de construcción o madera. Pueden haber heridas contusas, ¿no? Un golpe, ¿no? Que hace una herida. Contusos penetrantes, por ejemplo, cornadas, empalamientos, mordeduras, ¿no? Todo esto podemos ver a través en el muslo, ¿no? Y depende de dónde sea, pues, la gravedad del mismo, la gravedad del mismo, ¿ya? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, es una cornada, ¿no? Entonces acá lo que se hace es la compresión. Y eso es lo que ustedes siempre tienen que saber, chicos. La principal forma de controlar una hemorragia es la compresión. Los torniquetes no sirven a no ser que sean, en todo caso, un paciente que tenga una amputación. Si tenemos una amputación, ahí sí, como ya no hay retorno venoso, ahí sí podemos aplicar un torniquete. Pero cuando no, porque es peor, porque va a haber más sangrado por congestión venosa, por éstasis venoso. No hagamos torniquetes. Lo que sí es compresión. Compresión. Vemos un sangrado intenso, uno se queda con el talón de la mano apoyando ahí, con todo el peso de su cuerpo, hasta que vengan los especialistas, se le compense al paciente y en todo caso se haga una exploración vascular. No hagamos torniquetes. Complicaciones de unas lesiones o una fractura del sistema compartimental, ¿sí? Una lesión vascular y lesión nerviosa. Entonces, esto también se puede ver, ¿sí? Otras lesiones que pueden haber, bueno, contusiones, desgarros, ¿no? Bueno, el golpe va a ser un golpe, habitualmente no debe llevar a más. Ahora, hay contusiones fuertes que pueden llevar a un compartimental. Por ejemplo, un rodillazo en la parte lateral del muslo, a veces hace un gran sangrado, ¿no? O hace un desgarro interno muscular, o mala suerte, una lesión de una perforante, a veces pasa, y sangra y hace un compartimental. El compartimental no necesariamente es por una fractura. Tiene causas, una de ellas hasta golpes. Yo he atendido varios compartimentales por golpes. Bien, los desgarros, generalmente producidos en personas pues, o de mucha edad, ¿no? Por una fatiga muscular, el desgarro se produce por dos cosas, por un músculo que no está preparado o un músculo que está cansado. Entonces, el músculo cansado es una fatiga muscular, que es un paciente que hace actividades, y de pronto comienza algo con dolor, y de pronto si no para se desgarra. Y el desgarro en persona que no hace actividad física es el típico paciente que se va a jugar fin de semana algo y viene pues desgarrado, ¿no? Entonces, hay dolor, hay edema, equimosis, ¿no? Y limitación funcional. En esa imagen, por ejemplo, de acá, perdón, exámenes. Podemos tener radiografías para descartar fracturas, ecografías para descartar un tipo de colección sanguínea o desgarro, ¿no? Y una resonancia que es ya un estudio más específico
para a veces determinar pues la magnitud del desgarro o la cantidad de sangrado que pueda haber. En esta imagen de aquí vemos la típica lesión equimótica ante un desgarro generalmente de los isquiotibiales. Los isquiotibiales, sea bíceps, femoral, los semitendinosos se desgarran y por gravedad la sangre va y se deposita acá en la zona por encima del hueco popliteo. Acá el paciente no tiene dolor porque el desgarro es arriba, solo que el sangrado por gravedad baja, ¿no? Entonces, esta equimosis es típica de un desgarro, ¿no? Desgarro de un segundo grado, ¿no? Porque un primer grado, que es un desgarro pequeño de medio de un centímetro, difícilmente hace esta clínica. Pero un segundo grado, ya es una ruptura, más de un centímetro, o un tercer grado, que es la ruptura muscular, como en este caso acá, miren, ve, esto es una resonancia, miren, ve, aquí viene el músculo, este es el aductor, miren, ve, bueno, acá está el pubis aparentemente, el trocánter acá, el aductor, y miren, ve, no hay más músculo. Y acá hay otro fragmento de músculo y acá hay como un ovillo. Y esto es sangre pura, miren, ve. Es una ruptura muscular, ¿no? En el cual el músculo se parte en dos y bueno, evidentemente acá hay un sangrado muy grande y aquí sí hay un riesgo a veces hasta de compartimental, ¿no? Es una lesión mucho más seria. Para este tipo de lesiones es el hielo. Bueno, esto es observación, pues, ¿no? Observación, una magnitud de lesión así y hay que observarla, que no haya, pues, primero algo inmediato como compartimental y segundo algo mediato como una trombosis, ¿no? Trombosis venosa puede hacer esto por compresión, ¿no? Por edema. Entonces, tener mucho cuidado. Si tenemos un desgarro tipo, bueno, es el hielo, es la medicación, es el reposo y después un poco de terapia. Medicina física y rehabilitación que ayuda al final a curar estas lesiones, a cicatrizar, ¿no? Una vez que cicatriza, debe ser pues entrenado para nuevamente hacer ejercicio, si no se va a desgarrar nuevamente, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, quieren hacer sobre este tema de muslo ya para ir terminando? A, a ver, David. Buenas tardes, doctor. Sí, me quedó Claro. una duda acerca de lo que es el uso de los clavos. Bueno, básicamente estos pacientes van a tener algún tipo de limitación en lo que respecta a si es que se tratan de personas que quieran realizar deporte o es que eran deportistas y, bueno, se le colocaron clavos. ¿Habría algún tipo de restricción que tengan estos pacientes? No, no. Bueno, o sea, a ver, en los deportistas se les opera igual, se le pone, si es una diáfisis, se le coloca un clavo, ¿no? El tema es que se suele mejor en el proceso retirar el implante después de haber consolidado el hueso, ¿no? Ahora, un paciente con un clavo neuromuscular en fémur puede saltar, correr, jugar pelota, hacer todo, ¿no? O sea, no le impide para nada, porque ya una vez que consolida el hueso, ya es como un hueso natural, ¿no? Solamente que tiene dentro este clavo, ¿no? Como les digo, o sea, la osteosíntesis, una vez que cumple su función, ya el hueso puede hacer, perdón, la persona puede hacer de todo, ¿no? Digamos, una placa en una placa con tornillos en fémur, una vez consolidado, juega pelota. Una placa en tibia, una vez consolidado, puede jugar vóley, ¿no? O sea, al final eh, puede hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? A veces en placas, y sí a veces hay en el tiempo un, un estrés que se denomina, ¿no? Entre la placa, donde termina la placa o comienza la placa y el hueso, hay una interfase a veces que comienza a molestar, a doler, y puede producir un estrés óseo y una fractura a veces por encima en la placa. ¿Ya? Entonces, por eso se suelen en muchas personas deportistas retirar los materiales una vez operados. Bueno, pero una vez consolidadas las fracturas y ya con una recuperación completa. ¿Otra pregunta quieren hacer, chicos? Gracias, doctor. Bueno, espero que haya sido claro, que les hayan entendido bien. Como lo básico es
Bueno, entender qué es una fractura, clasificarlas, ¿no? Saber el estudio, el examen físico, cómo hacerlo, el estudio radiológico que pedir, las nociones sobre tratamiento, ¿no? Eso es importante que ustedes tienen que saber. La luxación es igual, cómo reconocer una luxación posterior o anterior, maniobras, idealmente, lógicamente, eso es mejor algo presencial, pero bueno, ya en sus prácticas puede, la idea es ver eso a través de videos, de imágenes, ¿no? Poder tratar de hacer algo más didáctico, ¿no? Eh, y bueno, y en el muslo, bueno, pues las fracturas pues, de diáfisis y femoral, cómo manejarlas, a ponerse los clavos es siempre lo mejor, ¿no? Y bueno, y las complicaciones. Toda fractura debe tener o puede tener alguna complicación, que mucho cuidado que no se nos vaya a pasar. Bueno, chicos, entonces espero hayan entendido todo. Cuídense mucho, ¿ya? Estudien para el lunes, que es el examen, creo ya. Las pruebas van a ser casos clínicos, como más o menos les he explicado. Y bueno, estudiando bien, tienen que ir bien, no sean problemas. ¿Ya? Entonces, me voy despidiendo. Unas buenas tardes que tengan todos y que tengan un buen día. Muchas gracias.